Muy buenas tardes. Silicon Valley Bank vuelve a estar en el punto de mira de los mercados. ¿Por qué? Porque esta tarde a las 4 de la tarde va a hablar, por un lado, la Reserva Federal en el Congreso de Estados Unidos. Va a hacerlo el jefe de supervisión de la Fed para dar cuenta exactamente de qué es lo que pasó con el colapso de Silicon Valley Bank, por qué pasó, si es que acaso la Reserva Federal sabía o conocía lo que había pasado, lo que iba a pasar posiblemente con Silicon Valley Bank y cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades. Eso va a ser a las 4 de la tarde, pero antes, aquí en las claves de la tarde, les vamos a contar exactamente qué es lo que se espera que vaya a decir hoy Michael Barr, el jefe de supervisión de la Fed, que va a estar ahí a las 4 de la tarde con un discurso que, por cierto, ya se ha filtrado. Pero recuerden, además, en la jornada de hoy, enseguida, en apenas unos minutos, vamos a estar también muy pendientes de la comparecencia de Christine Lagarde, por un lado, y también del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Van a hablar a eso de las 3:15, 3:20, en el caso de Lagarde y cuarto, caso de Hernández de Cos hay 20, y también en la jornada de hoy pendientes a varios datos macroeconómicos que van a salir a lo largo de la jornada. Entre ellos, por ejemplo, el dato de precios de vivienda que en Estados Unidos se acaba de publicar justo ahora y, por cierto, cae un poquito, un 0,4%. Enseguida nuestro compañero Javier del Valle nos va a dar un poquito más de detalles y más de contexto sobre qué implica una pequeña caída en el índice Case-Shiller de los Estados Unidos. Pero nosotros antes vamos ya con algunas de las claves de la tarde hoy, enfocados en primer lugar en lo que va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos. Concretamente, bueno, pues con esa comparecencia del jefe de supervisión del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal. Es Michael Barr el que hoy a las 4 va a comparecer allí. Y ya les avanzo que va a reconocer que Silicon Valley Bank era uno de los bancos que la Fed, de los que la Fed era enteramente responsable de su supervisión y de su regulación. Dice, lo va a decir enseguida Michael Barr a las 4 de la tarde, que Silicon Valley Bank era un banco miembro del sistema de la Fed. Y bueno, insisto, sabemos que hoy Michael Barr va a decir todo esto en cuanto hable a las 4 porque la Fed ya ha publicado su discurso, así que vamos a intentar analizarlo, los principales mensajes de ese discurso enseguida para ver exactamente qué es lo que nos va a transmitir hoy la Reserva Federal sobre su responsabilidad en una caída de estas magnitudes, que ya le avanzo que es la más cara de la historia de los Estados Unidos. Primero de todo, vamos con el gráfico donde resumimos algunos de los principales mensajes que nos va a trasladar hoy Michael Barr desde la Fed. Reconoce que ellos eran responsables del banco y por eso se podría enfrentar hoy en el Congreso de los Estados Unidos a la pregunta de hasta qué punto realmente ellos no eran conscientes de que una subida de tipos histórica como la que han acometido en los últimos meses, en el último año, no podía provocar que algunos bancos, como es el caso de Silicon Valley Bank, que no habían hecho una correcta gestión del riesgo de tipos de interés, pudieran acabar con un problemón como este, su caída. Y por lo tanto también una generación de pánico en todo el sistema bancario, ya no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo también. Entonces, una pregunta clave que desde luego se va a plantear hoy en esa comparecencia de la Reserva Federal. ¿Sabía o no sabía la Reserva Federal que Silicon Valley Bank podía tener problemas con un subidón de los tipos de interés? Pues lo cierto es que la respuesta es bastante contundente y muy sencilla. Sí que lo sabían. Fíjense en esa frase que va a pronunciar hoy a las 4 de la tarde el jefe de supervisión de la Fed. Dice, y leo textualmente, lo tienen ahí ustedes en inglés, pero se lo traducimos al castellano. Dicen que a mediados de febrero de este año, 2023, es decir, semanas realmente antes de que cayera Silicon Valley Bank, cayó 9-10 de marzo, así que estaríamos hablando de apenas 3 semanas antes de la caída del banco. Dice que entonces, a mediados de febrero, el personal presentó ante la Junta de Gobernadores de la Fed el impacto de la subida de tipos de interés en la situación financiera de algunos bancos y que también presentaron el enfoque del personal para abordar los problemas de esos bancos. Bueno, Barr dice también en ese discurso, y lo leen ustedes un poquito más abajo, el personal discutió los temas ampliamente y destacó en particular los tipos de interés y el riesgo de liquidez en el caso de bingo, Silicon Valley Bank. Continúa diciendo también, el personal transmitió que estaban comprometidos activamente con Silicon Valley Bank, pero como se vio después, el alcance total de la vulnerabilidad del banco no fue evidente hasta la inesperada huida de depósitos del 9 de marzo. Aquí una palabra clave, inesperada. Inesperada, si ustedes mismos acaban de decir, señor Michael Barr, que eran conscientes del riesgo de tipos de interés y del riesgo de liquidez que tenía este banco. ¿Por qué fue tan inesperado si además ustedes sabían que habían hecho una subida de tipos de interés histórica
en los últimos meses. Bueno, la Reserva Federal, la conclusión es que sabía que Silicon Valley Bank estaba muy expuesto al riesgo de tipos y al riesgo de liquidez, pero básicamente que simplemente no se esperaban que fuera a pasar nada. Y eso es clave por esas palabras de el uso de la palabra inesperada en esa parte del discurso que están viendo ustedes en pantalla. Pero eso sí, la Fed intenta cubrirse las espaldas con una frase, un par de párrafos un poquito más abajo. Ahí dice que más allá de preguntarse si el trabajo del supervisor de la Fed fue el correcto, porque insiste y lo ha reconocido, al principio se lo explicábamos también, que el banco estaba bajo la supervisión y la regulación de la Reserva Federal, dice que más allá de eso, más que echarse las culpas a sí mismo, hay que preguntarse también si el banco o por qué el banco no pudo arreglar los problemas que dice nosotros identificamos con suficiente tiempo de antelación. Bueno, aquí en el discurso está diciendo que fue a mediados de febrero cuando el personal de la Fed fue a la Junta de Gobernadores a explicarles qué pasaba con Silicon Valley Bank. ¿Eso es suficiente tiempo de antelación? Bueno, veremos, a ver si da un poquito más de información para saber exactamente a qué se refiere con eso de suficiente tiempo de antelación. Quizá la Reserva Federal lo sabía incluso desde antes de mediados de febrero de 2023. Bueno, la cuestión desde luego que va a ser va a ser una de las preguntas clave que le van a hacer a Michael Barr, al jefe de supervisión de la Fed, porque claro, si se refiere a que avisaron al banco cuando el personal de la Fed les planteó ese riesgo de tipos a mediados de febrero, no habrían pasado ni 3 semanas, hasta que se produjo finalmente la huida de los depósitos y la posterior caída de Silicon Valley Bank. Pero Michael Barr continúa ese discurso asegurando también, es el trabajo de la gestión del banco y de su consejo directivo arreglar los problemas, es decir, ellos los identifican, ellos se lo trasladan y es el banco el que tiene que solucionarlos. Bueno, y es el jefe de supervisión de la Fed el que también está insistiendo que en el caso de Silicon Valley Bank se trata, pues bueno, un problema de mala gestión de manual, y lo dicen así tal cual, mala gestión de libro, de manual. Dice que el banco invertía el dinero en sus depósitos, en valores a largo plazo, bueno, ya lo saben, es una historia que les hemos contado muchas veces, para poder maximizar su rentabilidad y por lo tanto también maximizar sus beneficios. Esto es así pues por una cuestión muy sencilla, invertía en bonos a largo plazo, es decir, instrumentos que, bueno, por el simple hecho de que no devuelven el principal, no devuelven lo invertido hasta muchos años después, imagínense, bonos a 20 años, pues hasta dentro de 20 años no nos devolverían el principal y claro, por ello el emisor de la deuda te tiene que compensar de alguna manera. ¿Cómo? Emitiendo un cupón, estos bonos con un cupón muy elevado, es decir, que cada año nosotros podemos estar recibiendo en torno a un, imagínense, 4% y claro, esto pues es algo muy llamativo para los inversores que buscan una rentabilidad elevada y es el caso de Silicon Valley Bank, que quería tener esa rentabilidad elevada para el dinero de sus depósitos. El problema está en que, bueno, por la naturaleza que tienen esos bonos a largo plazo, que ante una subida de tipos de interés el precio de esos bonos a largo plazo se mueve mucho más que precios de los bonos a corto plazo, por cierto, un fenómeno que se conoce como duración en los mercados financieros, este era el problema que quizá había subestimado Silicon Valley Bank. Dice la Fed que este banco no había cubierto ese riesgo, el riesgo de tipos de interés, y de hecho hoy Michael Barr va a decir que el banco ni siquiera había desarrollado herramientas, ni modelos, ni métricas efectivas para medir el riesgo de tipos de interés. Claro, si no estaban cubiertos ante posibles subidas de tipos, imagínense el desastre que tuvo que ser cuando en las cuentas del banco un subidón de los tipos de interés en apenas un año se ha ido desde el 0 hasta el 4%, pues bueno, al final es culpa de la Reserva Federal, aunque eso sí, se cubre las espaldas. Michael Barr esta tarde lo va a hacer al hablar de la responsabilidad que tiene la Reserva Federal, diciendo que sí, que supervisaban, que regulaban Silicon Valley Bank, que detectaron el problema, el riesgo que tenía, que se lo dijeron al banco, pero que es problema de la mala gestión de esta entidad el hecho de, bueno, pues no haber finalmente cubierto este riesgo de tipos de interés. Bueno, va a ser a las 4 de la tarde cuando tengamos esa comparecencia de Michael Barr, así que no se lo pierdan desde luego. Y por cierto, en medio de todo esto está hablando Kevin McCarthy, el representante de del Congreso de los Estados Unidos, que por cierto está hablando, bueno, ya saben que hoy es allí en el Congreso donde va a hablar el jefe supervisor de la Reserva Federal, y está diciendo que estamos ante una de las peores crisis financieras, una de las peores crisis bancarias, bueno, de mucho tiempo desde luego. José de la Monenas ha estado pendiente de esas declaraciones de Kevin McCarthy, qué es lo que está diciendo y por qué es clave en una jornada como la de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es clave y preocupante. Primero, da la de cal y la de arena. Kevin McCarthy, el líder de la mayoría en el Congreso republicano, dice que
estamos viviendo una de las peores crisis bancarias, que eso no se puede obviar, y que no está a favor de que haya un seguro general para todos los depósitos bancarios, que habría que mirar caso por caso y evaluar exactamente si se necesita o no y explicar muy mucho a los ciudadanos americanos por qué se está rescatando un depósito de más de 250.000 dólares, que es para lo que está en teoría previsto ese sistema de reaseguros. Eso por un lado, pero por el otro también intenta dar tranquilidad. Dice que a pesar de que estamos viviendo una de las peores crisis bancarias, dice también que lo peor de esa crisis bancaria ya ha pasado y que sí que está controlado. Lo que cree es que ahora la regulación no debe invitar a la Reserva Federal, a la Secretaría del Tesoro ni a la propia administración Biden a sobrereaccionar y a intentar regular por encima de esos 250.000 dólares en los depósitos, igual que no debe invitar tampoco a rescatar a quienes estén haciendo malas prácticas, que esos son bancos que se deben dejar caer, asegurando simplemente lo que la normativa y lo que la ley ya contempla para todos ellos. Insisto, una de las peores crisis bancarias, pero también intenta tranquilizar. Ya hemos pasado, dice McCarthy, lo peor de esa crisis bancaria. Bueno, pues ya hemos pasado lo peor, veremos. Desde luego que los mercados están en cierta medida también, bueno, descontando un poco esto, ¿no? Porque hoy estamos viendo tranquilidad, también lo estamos viendo, bueno, lo vimos en la jornada anterior, así que veremos finalmente qué es lo que ocurre con esto. Recuerden que enseguida, en unos 5 minutitos, comienza la comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Va a hablar también Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, enseguida, después de decir que hay exposición en el sector financiero, en el sector bancario en España, a Credit Suisse, así que veremos también qué es lo que nos trasladan, y es muy probable que hablando en el Banco de Pagos Internacionales también puedan decir algo sobre las monedas digitales, es decir, el euro digital en este caso, y ya son muchos los expertos que nos han trasladado aquí la importancia de ese euro digital precisamente en un entorno como el actual, en un entorno de crisis financiera, porque dicen que va a aumentar todavía más el control que tienen las entidades, en este caso los bancos centrales, sobre nosotros. Bueno, vamos a echar un vistazo a los mercados que ahora mismo siguen cotizando en negativo. El MIPTEL italiano ha vuelto a terreno positivo, está cotizando con un 0,12%. Enseguida va a abrir también la bolsa americana, ya lo saben, 3:30 de la tarde, quedan apenas unos 18 minutitos. Y por cierto, antes de que comience la apertura de la sesión, hemos tenido un dato importante hace apenas unos minutos que se ha publicado allí, el dato de precios de vivienda según el índice Case-Shiller. Y exactamente qué es lo que ha pasado con este índice, qué pasa en el mercado de la vivienda. Javier del Valle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, conocemos datos de precios de la vivienda en Estados Unidos y como pueden ver, Case-Shiller es un índice que elabora el S&P Global, titula este mes, el mes de enero, recuerden que estamos viendo el dato de precios del mes de enero de 2023, lo titula como diciendo que los precios continúan esa tendencia a la baja, continúan cayendo. Bien, recordemos que dentro del Case-Shiller existen 3 principales índices, por eso puede haber confusión porque hay muchos datos que se publican a la vez, se publican los 3 datos de los índices al mismo tiempo, y tenemos el índice nacional, el índice de precios nacional que reagrupa todas las ciudades estadounidenses, el índice de las 10 ciudades, 10 City Index, que serían las 10 ciudades más importantes de los Estados Unidos, y el 20 City Index, que serían las 20 ciudades metropolitanas más importantes de los Estados Unidos. El 20 City suele ser el más vigilado por parte de los inversores. Si miramos qué es lo que nos dice el informe, nos dicen que, bueno, si miramos el cambio anual, sobre todo, que es el importante, porque mensual puede haber un cambio, un rebote, un tal, pero al final lo que importa es la tendencia anual. Si miramos el nacional, vemos que estamos en un cambio anual, año a año, del 3,8%. Eso es una bajada con respecto a lo que estábamos el mes anterior, del 5,6%. Es una bajada considerable. Siguen bajando los precios en términos de cambio anual. El 10 City, el de las 10 ciudades más importantes, baja hasta el cambio anual del 2,5%. Estaba en el 4,4 el mes pasado. Y el de las 20 ciudades más importantes baja hasta el 2,5 cuando estaba en el 4,6 el mes pasado. Aquí tienen un gráfico para que vean el del 20 City, ese que baja hasta el 2,5 que hemos dicho en términos anuales. Pueden ver cómo los precios estaban acelerando año a año en abril de 2022 en una tasa por encima del 20%. Y ahora los precios han tenido tal contracción que simplemente en cambio anual estaríamos viendo una aceleración del 2,5%. También es verdad que tenemos que tener en consideración el efecto base. Los precios ya habían subido con respecto cuando si nos estamos comparando año a año, nos estamos comparando con enero de 2022. Por tanto, los precios en enero de 2022 ya estaban ligeramente altos tras haber salido de esa recuperación post-pandemia. Ahora bien, sigue siendo
sigue yendo a la baja, el término interanual, sigue estando en positivo, eso sí, el cambio de precios, pero posiblemente si la tendencia continúa, Marta, veamos que este cambio de precios ya se pone en términos negativos en el año. De hecho, si miramos en mensual, seguimos teniendo caídas en el precio, seguimos teniendo de mes a mes bajadas en negativo. El índice nacional cae un menos 0,5% en el mes, el índice del 10 City y 20 City caen 0,20% en el mes, así que importantes caídas otra vez en el precio de la vivienda durante el primer mes del año 2023. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier del Valle, por traernos esos datos. Estamos a la espera de Lagarde, será enseguida cuando empiece ya a comparecer, así que mientras tanto vamos ya con la segunda clave de esta tarde, y es una que tiene que ver, por supuesto, de nuevo con Silicon Valley Bank y con el rescate, entre comillas, a sus depositantes. Porque una de las maneras en las que Estados Unidos salvó a Silicon Valley Bank fue un rescate a sus depositantes. Bueno, me parece que ya tenemos a Christine Lagarde aquí hablando, así que dejamos esta clave a un lado para escuchar lo que está diciendo ahora mismo la presidenta del Banco Central Europeo. Think of 20 national central banks coming together in order to stir, emulate, leverage the diversity of our thinking, the depth of our expertise, with the purpose, innovation, transforming, disrupting, attempting, failing, succeeding, all of that, with national central banks behind you, which are taking risks. And of course, the center is hosted by the Bundesbank and by the Banque de France, and we are all very grateful to them for embarking on this initiative. But it will benefit from the depth and the knowledge of all talents of the 20 countries that form the euro area around the euro. So it's with them in mind that I would like to represent the entire euro system to wish all of you the best of luck. As one of the good geniuses of Aries around that cradle, I have 3 wishes, and I'm going to formulate them. You will forget them, but maybe not all of them. My first wish is cooperate, do not compete. It's very tempting to compete. You know, my project is better than yours. You know, based out of here, I can do better than you. No, that would go nowhere. You have to cooperate. You shouldn't compete. My second wish is leverage on that diversity. Not everybody can see you, but there is a pretty good mix of man and woman, number one. And that diversity is also going to originate from the 20 different countries and nationals and talented people who will form part of that innovation hub. And my last wish, which might be difficult for some of you because you are talented, because you operate in your own field, and whether you talk Atlas, Gaia, Subtech or whatever, make sure that you keep those complicated things simple and that you explain them in a simple way. It's super simple to present complicated things in a complicated way. You will not navigate anywhere. It's far more complicated to present complicated things in a simple way. So if you want to embark even more energy, more talent, and convey your ideas so that they effectively transform our institutions and put us ahead of the curve of innovation as we are positioning ourselves, don't forget at least that third one. I'm not going to expand much more, but I will simply remind you of one particular proverb, which is by a woman and an activist as well of diversity. And she said, it's Helen Keller, she said, alone we can do so little, together we can do so much. And that's what I really wish for the Innovation Hub, set up here in Frankfurt and in Paris. Thank you, François. Thank you, Joachim, very much. But bringing together the energy, the talent, and the enthusiasm of 20 national central banks and their teams. Thank you very much. Bueno, una declaración bastante institucional, la de Christine Lagarde, una declaración muy breve, ya lo han visto ustedes mismos, una declaración donde ha hablado sobre la importancia de seguir adelante con respecto a la innovación. Ha dicho que uno de sus principales deseos es que haya más diversidad y, por ejemplo, ha dicho que hay que destinar
más energía y más talento para ponernos por delante de la curva de la innovación. Y aquí ha hecho pues una especie de símil, ¿no?, a estar por delante de la curva de la inflación. Dice que, bueno, solos no podemos hacer demasiado, pero que sí que lo podemos hacer juntos. Está hablando ahora mismo el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy. Vamos a conectar con el evento. For what you said about that. And second, about French-German cooperation. It's also the concretization of a long journey, a legally somewhat sophisticated journey, but we are very happy, Bundesbank and Banque de France, to have arrived today. As it was a bit long, let me elaborate about one simple question. Why did we embark on such a journey? And for me, the answer is simple. It's because of one revolution and of one conviction. About the revolution, it's obviously about technology. Digitalization. Digitalization for our fellow citizens and their payments. Digitalization of finance. And we could discuss at length, is it really decentralized finance? Because it's not that decentralized, and there are powerful actors, but at least tokenized finance or disintermediated finance. And also this technological revolution has as a consequence increased risks, increased challenges on cybersecurity. And then comes the conviction for us, central bankers, how should we face this revolution? How should we answer it? The traditional answer on our side is about regulation. And obviously we have to regulate these new activities. But it cannot be only about regulation. We should be on both sides, regulation and innovation. We should be catalysts of innovation, not alone, with the private sector. But it's part of our job. And usually we don't think, or people don't think of central banks as being on the innovation side, but we have been for decades. Think of the single currency and think of the settlement system, for instance. We don't know everything. There are many open questions. But let me quote one European philosopher, Aristotle. And if I may, he was a philosopher from the euro area, but some millenniums ago. For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. And this is what we will do in the Eurosystem Hub. So Banque de France is... Bueno, de nuevo, como Christine Lagarde, en este caso François Villeroy, está hablando también de innovación, puesto que es un evento que va precisamente sobre ello. Y bueno, ¿qué es lo que ha dicho en este aspecto? Dice, por ejemplo, que la revolución tecnológica tiene consecuencias y que ha aumentado los riesgos y los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo, y ha planteado también la siguiente pregunta: ¿cómo tenemos que afrontar los bancos centrales una revolución de estas características? Bueno, pues dice que la respuesta tradicional es la regulación. Dice que hay que regular esas actividades y que, bueno, no solo puede ser regulación online. Dice que también hay que ser catalizadores de la innovación y hacerlo también de la mano con el sector privado. Seguimos escuchando al gobernador del Banco de Francia. Already mentioned the projects which we will develop here. Let me only mention that Gaia, LEAP, Atlas, Mariana will use other technologies, artificial intelligence, cryptography, green finance. So, let me say it in French. Longue vie au centre de l'Eurosystème, à Paris et à Francfort. And let me now say it in German. Ich grüße unsere Freunde in Frankfurt. Und ich glaube, lieber Joachim, du bist jetzt daran. Thank you so much, François, for your kind words. And I guess I do have to talk to my Bundesbank colleagues, because it's not fair to speak after these three brilliant and esteemed colleagues. Now I have the choice. But let me say following. Bueno, ya ha terminado ese discurso de François Villeroy, un discurso, por cierto, que ya estaba pregrabado, como lo han podido ver. Ahora hablando el presidente del Bundesbank de Alemania, Joachim Nagel. Vamos a escucharlo. It's a great pleasure to have you here, and I'm really
so delighted to open this center today together with Christine, Augustine, François, and so many other colleagues. All the procedural hurdles have been overcome. François alluded to some of these hurdles. Everything is set up. We are ready to jointly explore the future. In my view, it is important to forge ahead because digital progress won't wait for us and its pace is breathtaking. We must take action collectively, and you said it today, Christine. I think this cooperation, this is so important when we're talking about all these technological changes. 16 weeks ago, the world was being invited to test digital progress in a specific area, that of artificial intelligent chatbots. And it accepted this invitation in its millions. Chatbots like ChatGPT can be useful new tools that are able to write texts for us, for you and for us, for all of us. Asking ChatGPT, could you please write a 3-minute speech for the BIS Innovation Hub Eurosystem Center opening? It takes a few moments to receive an answer. Curiously, ChatGPT has something in common with many speechwriters. Its speeches often feel a little too long. So I'll just quote selected passages from the text it wrote. We, at the Bundesbank, recognize the important role that new technologies can play in improving the efficiency and resilience of financial markets. The center will serve as a platform for experimentation and innovation in areas such as distributed ledger technology, central bank digital currency, and cybersecurity. It will provide a space for collaboration. Bueno, sigue hablando de innovación y muy curioso, Nagel también haciendo aquí mención al ChatGPT, al chatbot de OpenAI, esa empresa que cofundó Elon Musk, que bueno, se ha vuelto desde luego todo un fenómeno en los últimos meses. Por ejemplo, lo que está diciendo Nagel es que el mundo ha sido invitado a testear, a probar el progreso que se ha hecho con los chatbots, con esos robots de inteligencia artificial que directamente pues, nos trasladan lenguaje con un diálogo muy humano. Desde luego, el que haya probado ChatGPT que me esté escuchando lo sabrá. Y, por ejemplo, ha dicho que ChatGPT nos puede servir para escribirnos determinados textos y ha bromeado también en cierta medida diciendo que a veces esos textos de ChatGPT son demasiado largos, igual que lo son cuando los hacemos los humanos. Pero, de todas maneras, ha insistido en que desde el Bundesbank también reconocen que la innovación es esencial para mejorar la eficiencia de los mercados financieros. Sigue hablando Nagel. Second, the speech lacks personality. That is what humans bring to the table. I am therefore delighted that we now co-host the Eurosystem Hub in Paris and in Frankfurt together with our friends from Banque de France and the Eurosystem. The purpose of two offices is the same, bringing people with diverse backgrounds together to explore new grounds. The Bundesbank has always embraced international collaboration, and will continue to do so. We actively promote secondments to other institutions. Highly motivated Bundesbank colleagues are already supporting BIS innovation hubs around the globe. And we are happy to host colleagues from all over the world here in Frankfurt. Without doubt, the same holds true for Paris, as I know from François, and we just heard it. Different perspectives and experience can only enrich our innovation process. New ideas are encouraged by challenging old views that have held us back. This will help us to keep pace with the rapid digital progress. I therefore warmly invite everyone to listen closely to the presentation of our first Eurosystem Center projects later on. There is bound to be something of interest to you. To conclude, I will quote my new friends, ChatGPT, closing words, which I couldn't have chosen better myself.
I would like to thank all of the individuals. Sigue hablando Nagel, el presidente del Bundesbank. Por cierto, pueden seguirlo en un directo en paralelo que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube. Nosotros volvemos a mirar ahora los mercados financieros y dejamos un poco de lado este evento de innovación donde están estas personalidades de distintos bancos centrales del mundo, en este caso del Banco de Francia, Banco de Alemania, el Bundesbank y el Banco Central Europeo. Ha hablado Christine Lagarde en ese discurso. Tenemos ya la apertura de Wall Street, ya lo están viendo ustedes ahí, una apertura que finalmente ha sido, pues bueno, como les decíamos, en negativo. El S&P 500 se deja ahora muy poquito, un 0,09% ahora mismo. Tenemos también en negativo al Nasdaq 100 cayendo un 0,19 en estos instantes. Y por último, el Dow Jones, que bueno, todavía, bueno, sí, ya abierto, ya tenemos el primer precio cruzado del índice americano, 0,01%, sube. Así que de momento, bueno, prácticamente plano podemos decir, pero hoy Wall Street con caídas a medida que también en Europa hemos empezado a ver esos retrocesos. Bueno, pues sobre todo en los últimos minutos, cuando ya nos hemos acercado al momento de la apertura americana. Una caída, por ejemplo, que en el caso, como decimos, del Nasdaq es del 0,2%. Vamos a echar un vistazo también a qué es lo que pasa dentro del selectivo de tecnología. Hoy aquí, sobre todo, subidas importantes para las chinas. Igual que ayer decíamos que eran de lo que más caía, pues hoy es de lo que más sube. Baidu sube un 4,3, JD.com también sube con fuerza, un 4,4. Tenemos a Pinduoduo subiendo, un 2,5. Otras compañías, pues bueno, como Walgreens, que también ha sido protagonista en el día de hoy, repuntando un 2,6%. Monster, ojo, cayendo en la jornada de hoy un 49%. Enseguida vamos a intentar averiguar cuál es el motivo de esta caída tan fuerte que en el día de hoy están registrando las acciones de esta compañía. Monster, 49% abajo, nos está marcando ahora mismo el movimiento de esta compañía. Meta también es de lo que más cae, un 1,7%. Tenemos también caídas para Alphabet, 1%. Y bueno, también otras compañías de otros sectores, como puede ser Nvidia, que hoy está retrocediendo un 0,5%. En el S&P 500, el movimiento más elevado, bueno, pues el más alcista es para PVH Corporation, 13% arriba. En los movimientos más a la baja, pues tenemos a Silicon Valley Bank, desde luego, de nuevo, otra vez protagonizando esa caída importante, 60%. Monster, la segunda, sigue con una caída del 49%, así que enseguida les vamos a contar qué es lo que está pasando en una compañía que, por cierto, en los últimos años ha llevado una subida espectacular, así que veremos enseguida qué es lo que pasa para que solo en el día de hoy esté perdiendo el 50% de su valor, que se dice pronto. El Dow Jones también hoy, en la jornada de hoy, vamos a echar un vistazo a qué es lo que más sube. Walgreens también, decíamos que es protagonista, sube como la que más hoy, un 2,3%. Boeing sube también con, bueno, tampoco demasiada fuerza, un 0,2%. Y en la parte baja, Dow DuPont es la compañía que más está cayendo en estos instantes. Bueno, por cierto, antes de nada, antes de recuperar una de las claves de esta jornada, que nos hace mirar de nuevo a Silicon Valley Bank, quería recordarles unas declaraciones que ha hecho Nadia Calviño hace un ratito, hace apenas unos minutos, en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, donde ha hablado de la solución ibérica. Recuperamos esas declaraciones. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de la solución ibérica hasta el 31 de diciembre de 2023. Este mecanismo, la solución ibérica, nos ha permitido desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural en los momentos en los que este último alcanzó niveles récord, moderando así de forma eficaz la inflación y protegiendo de forma eficaz a las familias y las empresas españolas. Desde la puesta en funcionamiento, el 15 de junio de 2022 y hasta finales de enero de este año, el mecanismo ibérico ha supuesto un ahorro de más de 5.100 millones de euros para el conjunto de los consumidores españoles de electricidad. Esta medida beneficia, como decía, tanto a los consumidores domésticos como a las pymes, los autónomos y la industria, la gran industria de nuestro país. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva que está en pantalla, el precio medio del mercado diario en España, desde la entrada en vigor del mecanismo hasta finales de marzo de 2023, ha sido muy inferior al observado en los países de nuestro entorno. Bueno, comenzamos enseguida con esa segunda clave que nos hace mirar a Silicon Valley Bank, porque ya conocemos, entre otras cosas, cuál es el coste que ha tenido el rescate, entre comillas, de Silicon Valley Bank por parte del Fondo de Garantía de Depósitos de los Estados Unidos. Ya les contábamos antes que una de las formas en las que Estados Unidos ha
rescatado al sector bancario por la caída de Silicon Valley Bank es rescatando a sus depositantes. Será una manera de evitar pues bueno, que el pánico se extendiera en todo el sistema financiero por el miedo a que ningún depósito estuviera asegurado. Bueno, lo hicieron recurriendo al Federal Deposit Insurance Corporation, ya saben, el FDIC, si lo acortamos. Es una entidad independiente que se creó bueno, pues sorpresa en 1929, en el año de la Gran Depresión de los Estados Unidos, y por cierto es una entidad que, bueno, a la que los bancos le pagan dinero en forma de primas para poder asegurar los depósitos que estén por debajo de los $250.000. Bueno, ahora ya sabemos cuánto dinero salió de la Corporación de Seguros de Depósitos de Estados Unidos para rescatar todos los depósitos de Silicon Valley Bank. Y agárrense a la silla porque es mucho dinero para ser un banco tan regional, como se decía. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares y para que se hagan ustedes una idea, esto supone una sexta parte de todo el fondo de garantía de depósitos de la FDIC. Ese fondo tenía concretamente un valor a diciembre de 2022 de 128.000 millones de dólares. Es decir, que en palabras llanas, para que lo entendamos todos, la caída de Silicon Valley Bank ya se considera por muchos expertos la más cara de la historia bancaria de los Estados Unidos. Y bueno, desde luego que es así por el coste que ha supuesto para el Fondo de Seguros de Depósitos. Una de las cuestiones que por lo tanto nos preguntamos ahora también es quién va a reponer ese dinero en el Fondo de Garantía de Depósitos. Les toca a los colegas, eso sí, sí que es cierto, a los colegas de Silicon Valley Bank, es decir, al sector bancario, al resto de bancos, que también, pues bueno, puede servir un poco a modo de enmienda para que no vuelva a suceder algo así, para que no haya un banco que evite gestionar ese riesgo de tipos de interés y riesgo de liquidez, con lo cual pueda acabar precisamente pues, con su existencia. Esas pérdidas nos han trasladado los reguladores, que por cierto hoy el jefe de la FDIC va a estar ahí en el Congreso con el jefe de supervisión de la Fed, así que vamos a escuchar qué nos dice también sobre este asunto. Ha dicho que las pérdidas que ha tenido el Fondo de Garantía de Depósitos de 20.000 millones por el rescate de todos los depositantes de Silicon Valley Bank van a recuperarse con evaluaciones especiales de los bancos. Veremos qué significa esto, a ver si el presidente de la FDIC nos lo puede responder en la jornada de hoy. Hay que recordar que, por ejemplo, en 2008, en la crisis financiera, algo que bueno, todo el mundo ya saben que recuerda recurrentemente cuando hablamos de los bancos y del miedo que hay ahora mismo en el sector, en 2008 ese fondo de garantía de depósitos en Estados Unidos llegó a estar incluso en negativo, en 21.000 millones de dólares, cuando tuvo que dar dinero a más de 100 entidades financieras y que le costó, por cierto, 128.000 millones, que casualmente es el mismo o la misma cantidad que tenía a cierre de 2022 este fondo y que ahora pues ya no tiene porque 20.000 se han gastado en los depositantes de Silicon Valley Bank. Así que ahí tenemos la factura del rescate de Silicon Valley Bank que van a tener que pagar no los contribuyentes, ya lo dijo Joe Biden, lo van a tener que pagar en este caso los bancos, que son los que van a tener que devolver ese dinero al Fondo de Garantía de Depósitos. Bueno, seguimos pendientes de más asuntos. Hay que recordar que en la jornada de hoy volvemos a mirar a la geopolítica y en los próximos minutos vamos a continuar analizando lo que está pasando. Por ejemplo, una de las cuestiones que ha pasado en las últimas horas es que Rusia ha disparado o ha hecho pruebas de disparo de misiles supersónicos en el mar de Japón. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace allí? ¿Es una provocación más para Estados Unidos? Vamos a analizarlo con José Luis Orella, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como les decía a los espectadores, hoy una de las noticias del día ha sido el hecho de que Rusia ha aprobado ese disparo de misiles supersónicos en el mar de Japón. ¿Por qué hace esto Rusia? ¿Es algo habitual probar estos misiles? ¿O qué característica novedosa o importante tienen estos misiles supersónicos para el que no conozca qué son? Hombre, desde luego es uno de los ámbitos en los cuales Rusia, desde luego, ha acelerado su tecnología. El resto de los países está todavía, desde luego, bastante más atrasados en los avances de este tipo de misiles, que por su velocidad y su alcance, desde luego, imposibilita que los sistemas antidefensa pues, puedan tener cierta utilidad contra ellos. Y por tanto, bueno, es uno de los pocos armamentos en los cuales Rusia demuestra, porque se ha concentrado en ello, bueno, pues que está en vanguardia un poco de esa tecnología, ¿no? Y claro, son unos misiles, por una parte, muy caros, pero por otra parte que todavía, pues bueno, pues no existen por su velocidad,
pues desde luego una capacidad de derribo importante, es casi imposible, y desde luego están acelerando ese proceso, se encuentran muy en vanguardia y desde luego han vuelto a demostrar pues un poco el valor que se les atribuía, que podían decir, bueno, es un armamento en proceso y que ya veremos la realidad, y ellos están haciendo la prueba de decir, no, esto existe y es desde luego un armamento intermedio entre el armamento nuclear, que sería la última respuesta para dar, y desde luego el armamento convencional, ¿no? Así que es un aviso más al resto de los países de que disponen desde luego de una nueva carta para jugar en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Es la primera vez que hace pruebas con misiles supersónicos Rusia o ya lo ha hecho anteriormente? Hombre, lo han hecho un poco anteriormente, pero bueno, no era una cuestión tan palpable y además hecho en un ámbito desde luego periférico donde claramente, desde luego, bueno, pues los demás países pueden encontrar pruebas, ¿no? O sea, los rusos podían decir, hemos hecho esta prueba, pero luego era muy difícil constatar que esa prueba, bueno, pues fuese desde luego fiable, realizable y que no estuviese desde luego, bueno, pues formando parte de una campaña de propaganda. El que se haya realizado en la periferia, desde luego en pleno océano del Pacífico, sabiendo además, bueno, pues que aquello es casi una primera fila de testigos, porque debido a las situaciones existentes, pues entre las dos Coreas, entre China, Japón, pues bueno, eso es como si estarías haciendo una primera presentación delante, desde luego, de todos los testigos y de todo el mundo que tiene además allí equipos, desde luego, de observación de primera y que rápidamente van a decir, mira, esto no es un juego, no es propaganda, esto es real y verdaderamente los rusos disponen de este armamento. Cuidado, ¿no? Hoy, por cierto, también, José Luis, miramos de nuevo al tema del sabotaje del Nord Stream porque ahora el Consejo de Seguridad de la ONU le ha rechazado la petición que ha hecho Rusia de pedir una investigación independiente del Nord Stream. Rusia, por su parte, bueno, más bien la ministra de Exteriores, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, lo que ha dicho es que Rusia, bueno, que Estados Unidos más bien no quiere saber la verdad porque no le interesa y por eso no quiere hacer más investigaciones sobre el Nord Stream. ¿Qué opinión te merece que siga habiendo de nuevo pues ese tira y afloja respecto al Nord Stream entre Estados Unidos y Rusia? Hombre, es algo bastante evidente, aunque lógicamente no haya pruebas, pero claro, desde luego sin pruebas no se puede acusar, pero bueno, está todo bastante claro, ¿no? O sea, desde luego el sabotaje que recibieron los oleoductos significa, los gasoductos, significa desde luego el destrozo, la imposibilidad de que Alemania, desde luego, cuya economía dependía absolutamente, desde luego, de su enlace con Rusia, pues pueda en algún momento poderlo realizar cuando pase un poco de todos los acontecimientos de lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Claramente ya Europa depende, desde luego, de otro tipo de resultados ya de una manera permanente, como puede ser, los recursos de Noruega o de los propios Estados Unidos, que se están beneficiando a través del gas licuado, y desde luego otros países a los cuales pues vayamos recurriendo, como Qatar o Nigeria, etcétera, para poder diversificar nuestro origen, pero lógicamente mucho más caro, ¿no? Entonces está claro que hay países a los cuales ha beneficiado, claramente desde luego Estados Unidos es un gran beneficiado, que había estado desde luego presionando y con aliados periféricos de la Unión Europea como Polonia y los países bálticos, que desde ya bastante tiempo anunciaban que había que recortar la dependencia de estas materias primas baratas que se tenía con Rusia, y había que primar desde luego la dependencia hacia otros países más confiables, en los cuales Estados Unidos se ha prestado desde luego, pues bueno, aunque haya que pagarle por cerca de más de un 30% igual de elevación
de precio un poco en ese aspecto. Entonces, bueno, pues por la tecnología que se necesita, por las condiciones, desde luego, que se requieren para un sabotaje de esas características, muy pocos países disponen de los equipos, del personal para poder desarrollarlo, y para todo el mundo está bastante claro, aunque no haya pruebas de ello, de quiénes son los que lo han podido desarrollar, porque bueno, pues es 2 más 2 y el resultado pues sabemos claramente que hay un beneficiario claro, ¿no? Otra cuestión es que nos enteremos finalmente los historiadores décadas después, cuando ya no tenga ya unas repercusiones políticas en el presente, ¿no? José Luis, por último quería preguntarte por la relación Europa-China, porque esta semana viaja a China ya no solo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino que también va, por ejemplo, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con todo esa estrategia, ¿no?, comercial más bien, que ha hecho Europa de intentar dejar de depender tanto de Rusia y por tanto también de sus aliados, entre ellos China. Me parece curioso esta visita y además también en medio del contexto de una cosa que se ha publicado en el día de hoy, que es un acuerdo al que ha llegado Europa para permitir represalias contra países que ejerzan presiones económicas indebidas. Y entiendo que al final esto se dirige evidentemente a países que no son occidentales, y en este caso, pues, ¿a quién puede ser? Imagino que a China. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir en esa reunión entre Xi Jinping y von der Leyen esta semana, cuando viaje a China la presidenta de la Comisión? Hombre, la situación desde luego de Europa es muy mala, porque nos estamos convirtiendo desde luego ya en dependientes al 100% exclusivamente de Estados Unidos, en vez de buscar un poco ese tipo de pluralidad. Se está buscando claramente evitar las represalias de China, de un país que desde luego lleva muchísimo tiempo creciendo su importancia en todos los ámbitos con Europa, que estaba desarrollando claramente las rutas de la seda por diferentes ámbitos para encontrar en Europa el gran mercado de su país, y que desde luego, bueno, las consecuencias desde luego derivan a un decrecimiento fortísimo de las compras que se puedan desarrollar a China, lo cual va a repercutir claramente en el ritmo de producción económica de China, que puede provocar desde luego una pequeña recesión debido también a esa dependencia que tiene de nuestra economía. Pero a su vez también gran parte de nuestra deuda está comprada a través de los fondos chinos, o sea que ambos bloques nos podemos hacer bastante daño, y me figuro que dentro un poco de la poca libertad de acción que tiene ya Europa, porque cada vez está más maniatada un poco por la política exterior estadounidense, pues bueno, pues habrán ido a ver cómo pueden conciliar algún tipo, podemos decir, de negociación, de acuerdo, para no llegar desde luego a una confrontación que pueda ser desde luego muy nefasta para ambos bloques, ¿no? Sencillamente van a hablar con los chinos a ver cómo pueden mediar de la mejor manera posible un poco este decrecimiento a corto plazo de nuestras relaciones económicas, ¿no? Sí, precisamente hoy, por ejemplo, la Comisión ha defendido la visita de von der Leyen, diciendo básicamente que es un socio importante y que solo por ese hecho hay que ir a visitarlos y a negociar y a sentarse también con el presidente Xi Jinping. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Claro. Que pases buena tarde. Igualmente, un placer. Y nosotros no se nos olvida que se nos había quedado en el tintero la última clave de la tarde, que tiene que ver con algo que nos comentaba también Javier del Valle ayer mismo, que es esos préstamos garantizados con activos inmobiliarios comerciales. ¿De qué estamos hablando? De oficinas. Y es que ayer algunos bancos de Wall Street ponían la lupa sobre todo aquí y decían que esta es la siguiente gran debilidad o el siguiente gran talón de Aquiles de los pequeños bancos estadounidenses. Vamos más allá, porque otro gran riesgo, desde luego, del sector bancario ahora son los préstamos y los bonos emitidos con garantías, que estas garantías son oficinas. Bueno, a esa incipiente crisis que estamos viendo ahora mismo para estos
títulos, concretamente para estas herramientas, para estos instrumentos. Se le conoce como la crisis CRE, la crisis de Commercial Real Estate, para el que no conozca este término. Y bueno, después de comentarles ayer que uno de los principales bancos de Wall Street ya ha emitido una voz de alerta respecto a esto, empiezan a salir ahora grandes titulares de que grandes empresas y entidades financieras están empezando a hacer default sobre este tipo de préstamos con activos inmobiliarios como colateral. Activos inmobiliarios que son comerciales, es decir, oficinas. Bueno, uno de los últimos ha sido Lloyds, el banco británico. Ahora lo que está intentando hacer es vender un préstamo a 175 millones de libras, concretamente, que tiene como garantía el edificio Churchill Place número 5 en Londres. Por cierto, la empresa que alquila ese edificio, la mayor parte de ese edificio, de las oficinas del edificio, es JP Morgan, que por cierto asumió esa responsabilidad después de rescatar a Bear Stearns en 2008, puesto que ese banco entonces era el que tenía alquiladas esas oficinas. Un contrato que por cierto vence en el año 2029, así que curioso que este edificio donde antes estaba Bear Stearns, que tuvo que ser rescatado, ahora es fuente de, desde luego, debilidad por lo menos. Bueno, el problema es que Cheung Kei, que es el propietario de ese edificio, un empresario hongkonés, ha hecho default en otro préstamo con Lloyds también, que tiene como garantía otras oficinas. Bueno, aquí como pueden ver son muchos préstamos que tiene un solo cliente con el banco y que en este caso pues Cheung Kei también ha hecho default en otros préstamos bastante similares. Un préstamo, este segundo del que les estamos hablando, que era de 265 millones de libras y sus oficinas estaban situadas en el número 20 de Canada Square. Ahora es empresario de Hong Kong, quiere vender el edificio porque no puede hacer frente a esa deuda y está dispuesto a recibir un pago muy inferior al pago que él hizo cuando compró esas oficinas. Las compró a 410 millones de libras, ahora está dispuesto a vender esas oficinas en Canada Square por 250, es decir, prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad que pagó él. Bueno, esto es solo un ejemplo de la sangría que están viviendo los bancos con tantos préstamos garantizados por oficinas. Y es que se trata, ojo, de una industria de 20 billones de dólares, 20 trillion, para que se hagan ustedes una idea. Estamos hablando de 20 millones de millones. Bueno, una industria que, por cierto, ahora se ha encontrado con dos problemas. Por un lado, la subida de tipos tan enorme de los bancos centrales y, claro, hay que recordar que muchos de esos préstamos se cerraron en una era de dinero gratis, de tipos en el 0%, claro. Ahora, a ver cómo se puede afrontar una situación donde unos préstamos como estos están ahora también enfrentándose a unos tipos de interés disparados. Y a ese problema, a la subida de tipos, también se le suma, por ejemplo, lo que ha pasado en concreto con las oficinas. Recuerden la anterior crisis que hemos tenido, que no fue hace tanto, fue hace 3 años, la pandemia de coronavirus. Y aunque ahora parece que muchos, pues bueno, hemos vuelto a el trabajo presencial, al trabajo en la oficina, sí que es cierto que todavía hay mucha parte de la fuerza laboral que sigue teletrabajando, es decir, que las oficinas han pasado quizá a un segundo plano, no son ya tan necesarias o tan indispensables como lo eran antes de la llegada del COVID y por eso la demanda de oficinas ha bajado mucho en los últimos años desde que empezó el coronavirus. Bueno, vamos a ver un gráfico donde podemos ver la demanda de oficinas en 2021 respecto a 2020, que pueden ver ustedes desde luego la caída tan elevada que sufrió en 2020 y luego el repunte que vimos el año siguiente pero que no alcanzó los niveles prepandemia. Vamos a ver si podemos ponerles ese gráfico enseguida. Y también vamos a ver, ahí lo tienen, una tabla que nos muestra, por ejemplo, en enero de este año 2023, cómo ha seguido cayendo ese índice, que en este caso es el índice BODI que elabora VTS. Bueno, el índice cayó en enero respecto al año anterior un 20,7% en Estados Unidos. Lo pueden ver en esa columna más gris para poder ver cómo ha crecido, bueno, cómo ha decrecido en este caso la demanda de las oficinas en Estados Unidos. 20,7% han caído. Y claro, bancos como Bank of America ya han advertido de que los bancos, las entidades con más exposición a este sector de préstamos garantizados por oficinas son los bancos más pequeños. ¿Y quién ha sido el que ha quebrado en Estados Unidos, que ha generado todo esto? Un banco pequeño, un banco regional, Silicon Valley Bank, igual que Signature Bank. Así que ojo, porque estos bancos que han generado toda esta crisis ahora están en el punto de mira, pero por otra cuestión, por otros instrumentos, en este caso los CRE, los bonos que están garantizados por activos inmobiliarios comerciales como oficinas. Y Goldman Sachs también ha dicho más de lo mismo. Dice que el 80% de los préstamos sobre propiedades comerciales vienen también de los bancos más pequeños, de los bancos regionales. Y dicen también desde el banco
que creen que los bancos, las entidades, van a retirarse de esos compromisos de bienes raíces comerciales más rápidamente en un mundo donde ahora están más enfocados en la liquidez. Es decir, que van a intentar librarse, igual que ha hecho Lloyds ahora, de esos préstamos que ahora mismo pues tampoco les están siendo rentables y además están sufriendo también incluso tasas de default. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Lloyds y ese empresario hongkonés. Pues ahora es lo que está pasando. Igual que Lloyds, otros muchos bancos lo que quieren es deshacerse de esos préstamos que ahora mismo les están haciendo default. Así que, ojo, porque claro, al deshacerse de esos préstamos consiguen liquidez para una crisis como la actual, pero claro, ¿qué es lo que pasa también con lo que hay por debajo de esos préstamos? En algún momento se va a poder, vamos a llegar a ver en algún momento ese default también aquí, y es que la morosidad en estos activos, en estas oficinas, también está empezando a subir. Bueno, fíjense en el siguiente gráfico que también les hemos preparado, que es de Bank of America y que compara la morosidad de las oficinas también con la subida de los tipos de interés del bono a 10 años de Estados Unidos. Bueno, fíjense cómo en los últimos meses vemos un rabito hacia arriba, es decir, una pequeña subida en la parte más de azul oscuro, que es la parte que tiene que ver con la morosidad de las oficinas, y también pues vemos que coincide con ese subidón que hemos visto en la rayita más de azul claro, que es la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos. Así que ahí vemos desde luego una correlación positiva entre la subida de los tipos y la subida de la morosidad, que va a afectar sobre todo a bancos regionales, que son los que más exposición tienen a estos instrumentos de préstamos garantizados por activos inmobiliarios comerciales. ¿Cuáles son? Las oficinas que ya en gran medida han dejado de ser indispensables por culpa de la pandemia. Bueno, vamos a analizar el mercado, vamos a ver qué está haciendo